Todo comienza con nuestro protagonista, el cual se encontraba acompañado por una chica en una posición bastante comprometedora. Tras un repentino sonido de nuestro protagonista, dicha chica se percató de algo bastante extraño, pues acercándose a nuestro protagonista le comentó que parece este estaba despierto. El protagonista, por otra parte, estaba completamente sorprendido, preguntándose que dónde se encontraba y que qué tipo de situación era aquella. En un rápido movimiento, el protagonista se apartó de la chica al igual que de la cama, y mirando al protagonista, dicha chica le preguntó que si acaso el efecto del estupefaciente que este consumió pasó tan rápido. Sin embargo, le comentó al protagonista que debía olvidarlo, pensando que las personas vivas eran un poco más interesantes. Al parecer, aquella chica llevó al protagonista de una manera muy poco legal y ética. El protagonista, tras entender la situación, se preguntó algo, y era que si acaso renació nuevamente. Al parecer, aquella noticia de la cual se percató no le gustó en lo absoluto, pues rápidamente el protagonista, entrando en sus recuerdos, piensa que 300 años atrás accidentalmente ingresó al mundo de las hadas en la montaña Qinshen y luego comenzó su viaje de cultivación. El protagonista obtuvo muy grandes logros cultivando en el mundo de las hadas, logros los cuales lo hacían sentir muy orgulloso. Rápidamente explicó que en aquellos 300 años el protagonista trabajó duro para encontrar el conocimiento, practicando día y noche, convirtiéndose en un cultivador de espadachines. Sin embargo, una tragedia sucedió, pues cuando este logró alcanzar su objetivo, inesperadamente no llegó al reino de la eternidad, sino que abrió un corredor de espacio-tiempo, regresando hacia la Tierra a su edad de 17 años. Mirando a aquella joven, el protagonista preguntaba que quién era dicha mujer, pues preguntaba que qué quería hacerle. Aquella chica, golpeando repetidas veces la cama, comentó al protagonista por su apodo de cariño que no debía ser tímido y debía acercarse a ella. Pero vistiéndose, el protagonista comentó que parece que todo aquello fue un malentendido, por lo cual se marcharía. Sin embargo, dicha respuesta no le gustó en lo absoluto a aquella chica, quien se levantó preguntando que si acaso quería irse. Mirando al protagonista y acercándose a él, le comentó que este quería irse sin preguntarle primero, preguntándole al prota que cuando ella, Ye Shenshi, dejaría ir a una paloma, pues aparte de todo eso, el protagonista podía verle y podía cuidar para el protagonista, o sea, esta quería ser su sugar mommy. Sin embargo, el protagonista la ignoró por completo y simplemente dio medio vuelta, marchándose de aquella habitación. Acción la cual al parecer no le gustó en lo absoluto a Ye Shenshi. Repentinamente el protagonista se percató de algo, pues aquella chica lanzó un ataque al mismo, atrapándolo por el brazo. El prota se sorprendió por la fuerza de aquella chica. Sin embargo, haciendo su movimiento maestro, fácilmente logró confrontarla. La chica se sorprendió bastante al ver la verdadera fuerza del protagonista. Sin embargo, el prota parecía estar perdiendo, pensando que su cuerpo no tenía energía en él. Así fue como fue golpeado por aquella chica, quien con su energía lo apartó de sí misma. El prota simplemente miró al perchero pensando que aquel contenía su uniforme escolar, teniendo que tomarlo e irse del lugar. Así fue como, tomando a su uniforme del perchero, el protagonista dejó la habitación como un cobarde, si me preguntan. Pero pensativa quedó aquella chica, pensando que si acaso aquello no era interesante, pues el protagonista incluso podía escapar de su impulso. Sin embargo, le preguntaba al protagonista en su propia mente que si acaso cree que puede huir de ella, explicando que Xiu Qin, el protagonista, era su gran conejo blanco, el cual jamás dejaría ir. Por otra parte, ya en las calles, el protagonista se encontraba totalmente disociado, porque no conocía todo aquel mundo, pues al parecer pasó tanto tiempo que lo olvidó. Mirando al cielo, un feliz protagonista comentó, bastante feliz, que habían pasado 300 años y finalmente regresó a la Tierra, pensando en su padre, madre, hermano, y en que finalmente volvería a verlos. Pero repentinamente alguien de la espalda del protagonista comentó que los hombres eran realmente problemáticos, que si acaso no era aquello solo una bolsa de compra,
otras, que por qué tenían que llorar. Parecía tratarse de una chica discutiendo con un joven pobre. Sin embargo, aquel chico era un simpático, quien le decía a su querida que era demasiado amable con él. El protagonista quedó muy sorprendido tras percatarse de la situación, pero alguien se acercó al protagonista, apartándolo, le comentó que debía moverse a un lado y no bloquear el camino. Se trataba de una mujer, la cual cargaba sacos de cemento y aparentemente tenía un traje de ingeniera. Tras levantar su mirada, el protagonista se percató de quienes estaban construyendo. Se trataba de un grupo de chicas, algo no muy común en nuestro mundo. El protagonista quedó totalmente impactado, preguntando qué era aquello, qué estaba pasándole a la gente debido a que todos actuaban de una manera muy diferente cuando se marchó. Pues en vez de haber hombres policías, taxis, mujeres, cuya cosa ya eso es mucho más normal ahora, bueno, en aquel entonces no. Todo esto impactó al protagonista, quien se preguntaba que qué estaba sucediendo y que si acaso el mundo estaba al revés. Por lo que ya pasando el rato en la biblioteca pública, el protagonista se encontraba leyendo libros de historia, los cuales comentaban que en la antigüedad, en primavera y otoño, se produjo un desastre que cambió la condición física de las mujeres y la hizo inteligentes al igual que fuertes, mucho más fuertes que a los hombres, pues una mujer llamada Khan creó aquel año el enfeusianismo, que era la doctrina de respetar a las mujeres más que a los hombres. Aquel cambio en el poder imperial hizo que el emperador perdiese su trono y se diese la corona a la princesa y no al príncipe. Y ya en el siglo XXI, aquel impacto del cambio moderno surgía de la noción de cambiar el respeto de la mujer por el hombre. Y aunque la idea de la mujer estaba por encima del hombre, todavía seguía existiendo. Los hombres buscaban igualdad. Pues cuando un hombre estaba casado, si hay un divorcio, los hombres se divorciarán, pues al parecer los hombres son los que sufren, y en aquel mundo incluso parecía ser normal que una mujer persiga a un hombre. El protagonista quedó impactado, pensando que aquello era realmente ridículo para él, pues las mujeres son superiores a los hombres en aquel mundo. Incluso las mujeres querían casarse con los hombres, y no era al revés como se piensa actualmente. El prota pensaba que si acaso su casa seguía allí, pero tras llegar a su casa vio a su padre haciendo los quehaceres de la misma. Esto hizo muy feliz al protagonista, quien simplemente no prestó atención a lo que su padre hacía. Tras ver a su padre, tras su regreso, el protagonista se lanzó muy feliz a abrazarle. Aquel padre llamado Lin Yuan-tu preguntó al protagonista que si acaso no comentó que iría a la escuela y que volvería a casa más tarde. Pero tras olfatear la cabellera del protagonista, dicho padre se percató de un perfume de mujer. Rápidamente gritó el protagonista que si acaso se fue con una mujer, preguntándole que cuántas veces les había comentado que era peligroso para un chico guapo como él salir, pues incluso si era su compañera de clase tenía que estar alerta. Aquel padre comentó al protagonista que debía mirar las noticias, pues un muchacho de 15 años que cree en su compañera de clase ya saben qué, y se difundió un video. Preguntó que si acaso aquel muchacho iba a tener futuro, que cómo lo iba a tener tras aquella raya. El prota no entendía lo que pasaba, preguntando que qué demonios era aquello, y su padre continuaba comentándole que si acaso sabe lo aterrador que era el mundo ahora para ellos, pues su hermana ha estado jugando todo el día. Aquella hermana del protagonista era una de la universidad de tercera clase y no logró conseguir un trabajo después de graduarse. Ahora estaba en casa y no había esperanzas en su hermana, pero dicho padre creía en el protagonista y esperan en que entre en una buena universidad, pues el prota era muy joven y no se debía dejar engañar por las mujeres malas en el futuro. Un tanto indignado por la situación, el protagonista le comentó a su padre que lo entendía y que no debía preocuparse por él. Rápidamente preguntó por su madre, cuya cosa dicho padre explicó que su madre seguía discutiendo negocios con otras personas afuera, debido a que ahora el negocio no iba bien y realmente lo hacía difícil. Tras percatarse de que ya era
era hora de comer, el protagonista comentó a su padre que llamaría a su hermana. Tras abrir la puerta de la habitación de su hermana, el protagonista se percató de que ésta estaba haciendo cosas indebidas. Vemos a la hermana del protagonista llamada Xu Xiao, la cual, mirando hombres en su acto, comentó que bueno o malo, sabía cómo desatar su lujuria y comentaba a aquel chico a través de su computadora que debía sacarse la ropa interior rápidamente. Y tras ver unos pañuelos al lado de la computadora de su hermana, el protagonista simplemente se marchó totalmente confundido. Simplemente se preguntaba que qué estaba pasando, que si acaso todo aquello era un sueño. Pero tras un gran y repentino grito, terminó asustando a su hermana Xu Xiao, la cual se preguntó que qué era aquel ruido. Y saliendo de su habitación, dejó ver una cara bastante linda, la cual hizo molestar al protagonista debido a que ésta hizo como si nada. El prota simplemente le comentó a su hermana que debía darse prisa e ir a comer. Preguntaba a su hermana que si acaso estaba viendo videos indebidos, pero haciéndose la linda, dicha hermana le preguntó al protagonista que de qué servía para ella ver videos, pues ahora lo mejor era la transmisión en vivo, que debido a que era solamente un hombrecito guapo con un cuerpo caliente, para ella era divertido verlo. Pero pasando a aquel tema, explicó el protagonista que no era adecuado para niños pequeños como él, y tarareando se marchó del pasillo. El prota simplemente quedó sorprendido pensando que su hermana no tiene ni idea de lo que el protagonista sabe. Ya un rato más tarde, en la sala de la casa del protagonista, llegó su hermana con un vestido de rosa, de color negro específicamente. Comentó a su padre que comería fuera con sus amigos y regresaría tarde. Pidió 1000 yuanes a su padre, quien preguntó que qué carajos decía. Sin embargo, comentó nuevamente que saldría a socializar, que sus amigos le habían invitado a hacer negocios juntos, pero su padre sabía que todo aquello era una total mentira. Lanzando los 1000 yuanes, gritó molesto que lo que diga, que no le importa, que este tenía que estudiar como su hermano, como el protagonista, que si tan solo tuviese la mitad de bondad que el protagonista, la madre del prota y él, no se preocuparían por ella. Sin embargo, dicha hermana sinvergüenza miraba el dinero con lujuria, preguntando que por qué debería aprender del protagonista, pues el prota era solamente un hombre, así que debía mantenerse en silencio, que todavía el prota lograría casarse con una mujer rica en el futuro, pero por otra parte esta tenía que luchar por sí misma. Marchándose, tomó el dinero, diciendo que se iría primero, cuya cosa molestó a su padre, quien le gritaba que no debía desperdiciar el dinero, que debía ahorrar algo, que si acaso cree que a su madre le era fácil ganarlo. El prota miró a su madre preguntándole que si acaso estaba bien dejarla salir. Sin embargo, dicho padre preguntó que qué más podía hacer, pues su hermana era una chica, que si acaso todavía podía atarla en casa como él, pues una mujer tenía que salir a buscar trabajo y dinero, pero la actitud de su hermana era totalmente terrible. El prota seguía reafirmando continuamente de que el mundo estaba al revés. De un momento a otro llegó su madre, Xu Tiannan. Tenía un aspecto totalmente agotado y tras abrazar a su madre, el protagonista se sintió reconfortado. Dicha madre preguntó al protagonista que por qué de repente actuaba de esa forma. Preguntaba que si acaso no era suficiente su mesada y quería pedirle más. Pero mostrando dicho dinero, el protagonista pensó que su madre malentendió todo, pues su madre solía ser una persona totalmente tacaña y a menudo incluso le engañaba para pedirle 10 yuanes de su mano para ir al cibercafé a jugar juegos, pero ahora su madre estaba dispuesta a darle dinero muy fácilmente. El prota devolvió el dinero a su madre comentándole que no lo necesitaba. Dicha madre comentó que el prota era un niño estúpido, que solamente debía quedarse con el dinero, pues su familia estaba teniendo un momento difícil, pero aquello no le haría dejar sentir desventaja al protagonista, pues su mejor rendimiento académico era mayor al consuelo de su madre, pues el protagonista es la esperanza de la familia. Dicha madre rápidamente preguntó por Xu Xiao. Sin embargo, el padre del protagonista
protagonista comentó que no debía preguntar por ella debido a que aquella niña salió nuevamente. La madre del protagonista, tras recibir agua, comentó que aquella chica todavía estaba jugando y no era así como la crió, pero repentinamente se daría cuenta de la importancia de sus responsabilidades futuras como cabeza de la familia. Y mientras los dos padres del protagonista tonteaban, mirando la situación un tanto incómodo, el protagonista preguntó que qué era aquello, que aunque sabe que aquello era un mundo al revés, ver a sus padres de esa manera era totalmente inaceptable para él. La madre del protagonista tomaba a su padre, diciéndole que tenía razón, pues los chicos serían ricos, las chicas serían pobres, que debía dejar que la chica se caiga hasta que se dé cuenta, pues no era un gran problema ya que sigue siendo su hija. El protagonista, mirando aquella escena, preguntaba que dónde había visto una escena como esa, pues recordó todas las historietas donde mostraban un mundo totalmente al revés. Esto hizo vomitar arcoiris al protagonista, pensando que aquello era demasiado desagradable, pues es algo a lo que no estaba acostumbrado. Comentó a su padre y madre que iría a su habitación, y tras entrar en su habitación con total normalidad, se percató de un chispeante femenino, pues absolutamente toda su habitación estaba ordenada, cuya cosa no es normal en un chico. Preguntaba que si acaso aquella era su habitación, pues explica que en aquel mundo, debido a los que se respetan los derechos de las mujeres, cada familia siempre piensa en tener una hija, y aquello ha crecido en los últimos siglos, haciendo una enorme diferencia entre la población masculina y femenina del mundo. Era decir, todavía había decenas de millones de mujeres solteras en aquel país, pues las mujeres que quieren casarse deben tener una casa y un coche para casarse con un buen hombre. Por otra parte, los hombres, mientras sean guapos, serían casados por las mujeres. El prota pensaba que con su rostro era un juego de parejas casadas perseguidas por muchas mujeres, pues este era una persona atractiva en dicha sociedad. Abriendo una gaveta, se percató de un montón de cartas de declaraciones de amor, cuya cosa lo sorprendió demasiado, pensando que parece que era la flor de la escuela de la secundaria número 2 de Jinmen. Tras sentarse en su cama, pensó que debía cultivar y dejar aquel mundo tan pronto como sea posible. Mientras cultivaba, pensaba que el aura de ese lugar era muy rica y fuerte, pues con aquellas auras podría recuperar todo su entrenamiento y habilidades perdidas en el transcurso del tiempo y espacio. Y mientras este cultivaba, el protagonista pensó que debía abrir el pasillo del tiempo y espacio para regresar a su mundo real, donde su padre es el verdadera cabeza de familia y su madre la tacaña que administra los ingresos. Pues tenía muchas ganas de alejarse de aquel extraño mundo al revés. No podía esperar para cuidar a su pequeña hermana y a madre. Tras pasar toda la noche cultivando, el protagonista liberó la libertad dorada, una técnica Jidao, y sus 5 sentidos serían más sensibles. Utilizando su oído con poder espiritual, logró percatarse de que sus padres estaban durmiendo, pero echando un oído en el cuarto de su hermana se sorprendió debido a que se percató que la misma no había vuelto a casa. Pero repentinamente recordó que aquel mundo los hombres estaban al revés con las mujeres, y no era sorprendente que las mujeres jueguen hasta tarde por la noche. Repentinamente el protagonista recibió una llamada de su hermana, preguntándole a su hermana que qué pasaba. Dicha hermana pegó un grito al teléfono. Gritó al protagonista que debía escucharle, pues la misma se encontraba en un grave peligro. La tenían atrapada. Le preguntó al protagonista que si estaba solo. Explicó que no debía decir nada a sus padres ni llamar a la policía. El protagonista, tras escuchar a su hermana pedir ayuda, preguntó rápidamente que qué sucedió. Sin embargo, su hermana, sin contestar, rápidamente le comentó que debajo de la cama en su propia habitación había una bolsa de color negro, diciendo el prota que debía enviarle dicha bolsa en ese instante. Esta se encontraba en el bar Crescent de la calle High, pero quitándole el teléfono a la hermana del protagonista. Una chica le comentó al prota que si quería que su hermana esté bien, solamente debía enviarle la bolsa a la habitación 302. El protagonista asintió, parecía estar bastante molesto,
y a punto de lanzarse por la ventana de la habitación de su hermana, pensó que jamás lo permitiría, pues nadie debía tocar a su familia. Así fue como el protagonista se lanzó de varios pisos, determinado a eliminar o al menos golpear a las personas que molestaban a su hermana. Mientras corría por los tejados, pasó el tiempo hasta que el protagonista llegó al bar Crescent. Tras entrar en la habitación número 302, el protagonista parecía estar totalmente furioso. Apretaba su puño para contener la ira. Repentinamente logró ver a su hermana, quien se encontraba retenida por otras dos mujeres. Aquella hermana rápidamente gritó el nombre de Xiao Qing, el nombre de nuestro protagonista, pero el protagonista, sin decir una sola palabra, lanzó el bolso a la líder, diciéndole a la misma que ya llevó aquel bolso y que debía dejar ir a su hermana. Levantándose aquella jefa, le comentó al protagonista que era un hombrecito guapo y que su cara era más hermosa que la de la foto que miró. Acercándose al protagonista, rápidamente le preguntó que cuántos años tenía, pero el prota, bastante modesto, le respondió que aquello no era su asunto. Esto parece molestar a la chica, quien mirando el bolso, rápidamente se acercó al mismo percatándose de algunos millones. La hermana del protagonista parecía desconocer el contenido de dicho bolso, preguntando que cómo puede haber dinero allí. Sin embargo, el protagonista preguntó que como su hermana no sabe que había dinero en dicha bolsa, pues había al menos 1 millón y no sabe cómo el protagonista, o al menos su hermana, se metió en aquel lío. La hermana del protagonista rápidamente le comentó a la líder, a esta hermana Xiao, que no sabe si aquel era su dinero, comentando que Xiao Ling le comentó que eran sus pertenencias personales y le pidió el favor de que lo guardase por un tiempo. Sin embargo, la chica Xiao comentó que debía callarse, pues no cree que aquella chica se atreva a robar su dinero, pensando que Lin Xiaowang se atrevió a hacer cosas en su lugar y se atrevió a tocar su dinero, cuya cosa le estaba cansando. Inmediatamente comentó a la hermana del protagonista de que antes que ésta se enfade debía marcharse de allí. Así fue como soltaron a la hermana del prota. Tomando al protagonista, esta agradeció. Sin embargo, mientras iban saliendo, preguntó que quién dijo que el protagonista se podía ir. La hermana del protagonista, totalmente aterrada, pensó que había supuesto que no sería tan fácil huir de aquel lugar. Mirando al protagonista, el grupo de chicas comentó que el hermano de esta chica se veía bastante bien, que si acaso no era joven todavía, pues le gustaba y el protagonista debía quedarse allí con ellas. Pero la hermana del protagonista se interpuso en su camino gritándole que no dejaría que toque a su hermano, pues le comentó a la hermana Xiao que no debía involucrar a los hombres en el asunto de las mujeres, pues su hermano era demasiado joven y debía dejar que se fuese. Pero riéndose, la hermana Xiao simplemente preguntó que si acaso debía dejarlo ir, pues entonces ella debería quedarse. Sin embargo, debía pensar que si su hermano se queda allí, esta se podría ir, pero si se queda allí, tiene que trabajar duro. Así fue como la hermana del protagonista decidió quedarse ella por el protagonista, pues no quería que el protagonista fuese eliminado de muy malas maneras. Rápidamente comentó al protagonista que debía ir a casa primero, pues esta regresaría más tarde. Comentó al prota que debía obedecer, pues este era un hombre y no era seguro para el prota estar allí. Comentaba al protagonista que todo era su culpa y ella lo resolvería. El protagonista tomó a su hermana apartándola del camino, preguntándole que si acaso cree que su hermano era inmoral, pues con un pisotón el protagonista arrimó la mesa, preguntándole a la hermana Xiao, llamándolo por anciana, preguntándole que si acaso se atreve a dejar que se quede allí. Así fue como el protagonista dejó ver sus verdaderos colores, cuya cosa asombró a todas las chicas del lugar. Pero molesta, la hermana Xiao gritó al prota que era un chico apestoso, que si acaso quería morir, pues le aseguraba que lo llevaría a la cama, lo torturaría y jamás lo alimentaría. Pero el protagonista, ya harto de escuchar estupideces, simplemente le dio una fuerte abofetada, cuya cosa asombró a su pequeña hermana, quien gritó el nombre de nuestro protagonista mientras se tapaba la boca, pues esta quedó muy asombrada. Y ya cuando la hermana Xiao lanzó un ataque al protagonista,
El protagonista sin dudar no se quedó de brazos cruzados, punzando su puño, golpeando al mismo tiempo el puño de la hermana Shou. Ambos puños liberaron un gran poder, una energía tan fuerte que incluso les empujó hacia atrás. El protagonista le comentó a la hermana Shou que era un poco interesante, pensando el prota que las mujeres en aquel mundo tenían un enorme poder. Rápidamente, tras ser herida en su puño, la hermana Shou gritó a sus combatientes que debían atacar al prota. Pero riendo, el prota le comentó que debía atacarle, si podía, por supuesto. Esquivando el agarre de una de estas chicas, el protagonista saltó. Tras caer como un torbellino, hizo gritar a las dos guardianas. Y tras enviar a estas tres al piso, el protagonista le comentó a su hermana que todo se acabó y que ya debían marcharse, mientras se sacudía el polvo de sus manos. Cuando el protagonista ya se marchaba, la hermana Shou gritó un alto, apuntando al protagonista con un arma, gritándole que si daba un solo paso más, le dispararía, preguntándole que si este quería probar que era más rápido, sus balas o el prota. Colocándose en medio del camino, la hermana del protagonista gritó a la hermana Shou que su hermano no era sensato y que debía perdonarlo. Sin embargo, la hermana Shou ya no escuchaba las teorías, gritándole a esta que no importa cuánto hable, que los eliminaría allí. Pero apartando a su hermana del camino nuevamente, el protagonista le comentó a la hermana Shou que si quería que eso pasase, le serviría. Tras unos leves momentos, alguien parecía estar detrás de una pared escuchando lo sucedido. Se trataba de una chica, la cual fumaba pensando que eso era una vista muy interesante. Se trataba de la chica con la cual el protagonista despertó tras regresar 300 años al pasado, preguntando que cómo podían no llamarle. Esta se alegró bastante tras percatarse de que Shukin, nuestro protagonista, estaba allí. Recuerden que esta estaba muy enamorada. El prota se sorprendió, pues recordó de quién se trataba la chica con la cual despertó. Rápidamente le preguntó a esta que por qué estaba allí, cuya cosa la misma respondió que por supuesto que estaba allí, pues aquel era su lugar, era la dueña. Mirando a la hermana Shou, aquella le gritó que le llevaría a aquella persona, pues aquello no era asunto suyo y debía darse prisa para marcharse. La hermana Shou, molesta, le gritó a esta que era una mujer loca, preguntándole que si acaso quería romper las reglas. Sin embargo, esta preguntaba que como que romper las reglas. Bastante molesta, la jefa y dueña del lugar gritó a sus guardaespaldas que debían llevarse a aquella hermana Shou lejos y cortarle las manos y los pies, tirarla en una carretera desierta. La hermana Shou cayó tras escuchar las órdenes. Simplemente gritaba a la mujer loca que se había equivocado, pues se trataba de la jefa Ji. Pero dicha jefa Ji parece no tener compasión, simplemente ordenó de nuevo que le corten una mano y una pierna. Y mirando de manera muy linda a Shukin, nuestro protagonista le comentó que aquel era su regalo para él, le preguntaba que si le gustaba. El prota le miró con mal aspecto, preguntándole a la hermana Ji que si acaso quería ser amable con él. Cuya cosa, muy enamorada, la hermana Ji se acercó al prota afirmando, explicando que era el primer hombre que se atreven a hablarle así, pues para ella el prota era muy diferente, realmente diferente y sobresaliente entre todos los hombres. Tocando la barbilla del protagonista le comentó que ya lo decidió, pues el protagonista sería su 36º novio. El protagonista, golpeando levemente su mano, le comentó que lo lamentaba pero no estaba interesado en ella, y que incluso sin su ayuda el protagonista podría manejarlo, mientras pensaba que a quién carajos le gustaría ser el 36º novio. Aquella hermana allí simplemente comentó al prota que él era solo un hombre, que con su pequeño cuerpo, ¿cómo podría luchar contra la hermana Shou? Pues no quiero decir la grosería. El prota le preguntó a esta que si acaso no lo cree. Preguntó que si acaso se atreve a comparar su fuerza con la de él.
él, cuya cosa asustó muchísimo a la hermana del prota. Tras escuchar la propuesta del protagonista, la hermana G quedó en silencio, mientras la hermana del prota le susurraba al oído que este estaba loco, que cómo quería comparar su fuerza con una mujer tan fuerte como ella. Pero reafirmando su propuesta, al protagonista le comentó que con un pulso, esta si perdía no debía molestarle de nuevo en el futuro. Recuerden, un pulso es una lucha de brazos. Aquella hermana G, acariciando su cabello, le preguntó al prota que si de verdad se quería comparar con ella, pues le comentó que no debía olvidar que era un hombre. Pero el prota, ya un tanto molesto con la situación, le preguntó que por qué esta estaba asustada. Sin embargo, la chica, Shenshi, le comentó que no había nada a la que ésta no se atreva a hacer. Sin embargo, la misma tenía una condición también para el protagonista, y era que si ésta gana, el protagonista tendría que ser su novio. Cuya cosa, sin dudar, nuestro atrevido protagonista aceptó. Ya sentados estos dos en un escenario sobre una mesa, un montón de gente miraba la situación. Preguntaban que si acaso el niño quería pelear con su hermana Shenshi. Aquello realmente no tenía sentido para las personas, pues los hombres para ellas son hechos de agua y las mujeres por otra parte son hechas de acero. Aquel hombrecito, el protagonista, definitivamente caería por la hermana G. Muchas se encontraban deseosas incluso de comerse vivo al protagonista. Ya saben a lo que me refiero. El prota, mirando la situación, pensó que las mujeres en aquel mundo eran muy fuertes y despreciaban a los hombres. Ya cruzando puños con el protagonista, Shenshi le comentó a Shukin, el prota, que le haría sentir la brecha que hay entre hombres y mujeres, pues era como la brecha entre el cielo y la tierra. Cuando gritaron que estos dos debían comenzar la competencia, Shenshi G comenzó a dejar salir su energía. Pensando el protagonista que las mujeres en aquel mundo eran extremadamente extraordinarias, fuertes también, pero también comentó a Shenshi que era muy asombrosa, y liberando su fuerza, comentó para sí mismo que él no era un hombre ordinario, un humano ordinario para ser específicos. Tras darse cuenta de la terrible fuerza del protagonista, Shenshi se asombró, pues segundos después su brazo fue completamente aplastado. El protagonista ganó, cuya cosa iluminó sus ojos. Nadie le había ganado jamás. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Espadachín Inmortal en el mundo feminista. Si quieres ver la parte número 2, la estaré trayendo el día de mañana. Al igual que estaré saludando a todos los que escriban acá un salúdame. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara.